Shabbat. Anem Palel, Abba Kadosh, ábranos por tu bendito Ruach. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Toda Gabaya Shuhamashia Mishukakol, por todo men veo men. Siéntense, amados hermanos, hermanas, por favor, pónganse cómodos y a disfrutar. Cuando íbamos al cine, que era cosa pagana, nos sentábamos cómodos en la butaca para ver algo que ni valía la pena. Aquí disfrutemos de todo, hermanos. Amén. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keilah, congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Hay libros, apuntes, videos, audios en varios idiomas. Mucho material. Disfrútelo de veras. Vamos a ver este capítulo del primer libro de Samuel, bendito es el nombre de Yahweh, el capítulo 17. Este capítulo es uno de los más estudiados a nivel mundial, pero es uno de los pocos, pero poco entendido, por así decirlo. Yo voy a hacer un resumen y ahorita nuestro amado Saquén Pepe Toño irá dando lectura. Yo lo voy a ir interrumpiendo, no por falta de educación, sino para que pueda hacer la administración. Es el triunfo de David sobre Goliat. Y decía yo que esto ya, pues, tú lo conoces desde hace muchos años. Poco tiempo después de que David comenzara su trabajo como músico, no como rey, como músico de la corte del rey Shaul, Israel se encontró nuevamente en peligro por causa de los filisteos. Ambos ejércitos se apostaron en los lados del valle de Elá. Ahorita lo vamos a leer. Y esto está a algunos kilómetros al sureste de Jerusalén. Es muy probable que ambos ejércitos se sintieran intimidados. Aclaro, es muy probable que ambos ejércitos se sintieran intimidados, cierto miedo de ambos ejércitos, del uno por el otro, lógico. Entonces, tenían que tomar una determinación. Entonces la determinación que tuvieron es que se diera un combate entre dos paladines. No estoy faltando el respeto en el caso del rey David, sino paladines quiere decir el que más pudiera, el más fuerte, digamos. Y cada ejército pelearía, o sea, pondría un paladín y debían de enfrentarse hasta morir. Los filisteos decidieron enviar a Goliat, y aclaro que no era el único Goliat, había otros Goliat. O sea, el hecho de decir Goliat no significa un nombre específico. Entonces era un gigante, por lo que yo veo aquí en la Biblia claramente de 3 metros de altura como mínimo. Ahora, Israel no pudo enviar a nadie que le diera batalla, pues era un gigante. Ni siquiera el rey Shaul podía enfrentarlo. 5,000 ciclos, anótenlo por favor, es igual a 56 kilogramos. Ahorita vamos a leerlo con nuestro amado Saquén. 5,000 ciclos es igual a 56 kilogramos. La punta de la jabalina pesaba solamente 7 kilos. La punta de la jabalina pesaba 7 kilos del paladín Goliat. David, vamos a leer, él llevó provisiones a sus hermanos y rogó así tal cual al rey Shaul que le permitiera pelear contra el filisteo. Después de mucho, Shaul aceptó, y armado solamente con su confianza en Elohim, fíjense eso vamos a resaltarlo, y si gustan anotarlo, o sea, iba armado con lo que debemos de tú y yo me incluyo, tener fe, creer, confiar y obedecer. O sea, solamente iba armado con su fe, con su confianza en Yahweh. Y 5 piedras del río. Y las 5 piedras significan los 5 libros de la Torah. No hay nada de más ni nada de menos escrito en la Biblia, escrito en el Tanaj. Entonces, a ver,
con confianza, el triunfo estaba seguro porque del eterno Yahweh son las batallas. Y David mató a Goliat, le cortó la cabeza y lo trajeron en señal de triunfo. Recordemos la cita de Josué y Yehoshua, capítulo 1, versos 7 y 8. Si tú sigues mi Torah, sigue la Torah que mi siervo Moshe te enseñó, y todo te saldrá bien. Y decía yo que en otra versión dice, tendrás éxito en todo lo que hagas. Y eso es verdad. Yo lo he experimentado. Ahora, siempre en las religiones se ha enseñado que era un niño, David, y que se enfrentó a un gigante, pero no, porque se probó la armadura del rey Shaul, entonces ya era un joven bastante alto. No sabemos qué tan alto, pero vamos a suponer que mide un 85 o 1,90 el rey David, porque Shaul también era muy alto. Entonces, aquí lo que llama la atención en estudios de Torah, de la tradición judía verdadera, los estudiosos, y eso me gustaría que lo anotaran, dicen que David llegó a los 12 años con el rey Shaul. Y ahora, o sea, en este momento del capítulo 17 de la batalla con Goliat, contra los filisteos, contra Goliat, tenía aproximadamente 17 a 18 años. ¿Eso es creíble? Sí, prácticamente sí. Y voy a explicar el por qué. Bueno, por primera vez aquí, el rey Shaul se interesaba en su familia de David. Pero se interesaba, no dije que no la conocía, se interesaba, porque claro que la conocía. Entonces muchos han dado a entender que no conocía ni a su familia, ni a su papá Isaí. No, claro que sí. Porque uno, era su músico, por eso se iba el demonio. Tenía un poder de liberación, David, de demonios, a través de jalel, de cantos, sobre todo los salmos. Y también dos, era su escudero, limpiaba las armas del rey Shaul. Cuando David fue interrogado, en el verso 18, ahorita lo vamos a ver, el 58, perdón, no dijo, soy David, sino siempre soy, se decía así. O sea, el pueblo de Israel, quiero hacer una aclaración. Tenemos apellidos porque así lo exige la sociedad. Pero, o sea, sobre todo nosotros como casa de Israel. Pero inclusive la misma casa de Judá tiene que tener apellidos porque así lo exige la sociedad. Entonces generalmente se ha dicho, bueno, pues ese sí es judío porque se apellida Brethman, pero quiere decir panadero. O Salesman, pero quiere decir vendedor. O Zuckerman, pero es un vendedor de azúcar, o sea, se refiere a vendedor de azúcar, etcétera. Y la casa de Israel con apellidos varios, los apellidos sefarditas, montes, cuevas, etcétera, los apellidos que tú y yo tenemos, y algunos hasta camuflados, o sea, escondidos por el miedo que tenían nuestros antepasados, por muchas cosas que sucedieron, tú lo sabes. Pero inclusive mucha casa de Judá compró los apellidos, daban un Rubí, entonces ya era Rubenstein. La idea es que no hay apellidos. José, Yosef, ben Jacob, José, hijo de Jacob. En el caso de David vamos a ver él cómo respondió. En el primer libro de Samuel 17, en el verso, vamos a leer el verso 58 de una vez. ¿Saquén? Amén. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿Se dan cuenta? Entonces hubo una película que tal vez ustedes vieron, los que tienen más años, que se llamó Ben-Hur. A ver, levante la mano de los que vieron esa película de Ben-Hur. Es una película muy buena, no tiene nada de malo. Ben-Hur. Ben, hijo. Bar es hijo, pero en arameo, por eso Bar Mizbah. Ben es hijo en hebreo. Anoten todo eso, porque si no se les olvida y por eso no aprenden. Yo cuando iba a las clases de medicina, a los cursos y demás, cualquier cosa que decía un profesor que supiera, lo anotaba. Porque yo quería saber, no por orgullo, sino para poder atender bien a mis pacientes. Tú tienes que atender bien a las almas, tienes que saber, tienes que dominar muchas cosas, hermano.
Los mesiánicos tenemos que ser muy estudiosos. Bueno, entonces, lógico que no era un niño, por eso le cupo la armadura. Y después de que David se juntó con Shaul, en esa ocasión el rey no le volvió a permitir volver a su casa. O sea, una vez que ya, quiere decir que en un inicio de 12 años, más o menos, 12, 13, 14, 15, 16, el niño David iba y venía de su casa para donde estaba el rey Shaul. Entonces nuestro amado Saquén va a ir dando lectura y le vamos a entender mejor. Amén. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron entre Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y ya era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Ahí tienes el peso entonces que anotaste. Amén, seguimos aquí. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyéndolo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían: ¿No os habéis visto que aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Aquel que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Ahora hago una aclaración. Ustedes pueden anotar, hay un video en el canal de YouTube Shalom 132, Los Gigantes. Véanlo. Ahí hablo sobre los Goliat y hablo sobre otras cosas, la medida que tenían, etcétera. Entonces sería bueno que lo repasaran, porque hay muchas dudas siempre de hermanos, y qué bueno que haya dudas de los nuevecitos. Y hable sobre los gigantes. Ya se habló ese tema sobre los gigantes, así como ya se habló sobre los dinosaurios, y está en el capítulo 29, lo de los dinosaurios, capítulo 29 del libro de Job. Más bien el video, es el video, ¿verdad? Saquen 29, ¿te acuerdas? No recuerdo. No recuerdo, ok. Entonces busquen 29 y ahí van a ver
la explicación que doy, porque los dinosaurios, inclusive algunos sobrevivieron. De hecho, tenemos cocodrilos, lagartijas, tenemos tortugas, todos son descendientes de, o sea, no desaparecieron los dinosaurios, desaparecieron los gigantes y demás. Y bueno, cabe hacer la aclaración que todos esos animales, ustedes van a decir, bueno, ¿por qué va de aquí para allá? Pero vale la pena. Comían vegetales, no eran carnívoros. El tiranosaurio Rex no era carnívoro. Él comía paja, como el buey. Como va a comer el león, así igual en el milenio. Aleluya. Bendito es el. Y tú dirás, ¿por qué grandes dientes entonces, Roy? ¿Por qué grandes dientes? Por la gran cantidad de comida que tenían que ingerir. Así es de que, bendito es el abacados. Ahí tienen tarea, pues, interesante. Los gigantes y los dinosaurios en el libro de Job. Seguimos aquí. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Elohim viviente? ¿Se dan cuenta la expresión? Siempre tú la vas a encontrar ahí. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Porque la circuncisión, y hay un video y un audio que se llama Brit Milá, V grande, R, I, T, espacio, M, I, L, A. Brit quiere decir pacto. Milá quiere decir palabra. Y ahí hablo sobre la Brit Milá. La Brit Milá, que es la circuncisión, esto ha sido motivo de debate entre la gente que no comprende bien las escrituras. Pero la Brit Milá es parte de la Torá, y en Mateo 5:17 Yahshua Mashiach dice que no vino a abrogar la Torá ni los profetas. Y la Brit Milá también aparece en Ezequiel 44, verso 9, donde decía yo, ya lo he repetido muchas veces, que el Eterno se enoja y dice: basta ya, casa de Israel, de traer incircuncisos de corazón y de carne a mi santuario, a mi Mishkan. Son dos circuncisiones, el corazón y la carne. Ahora, ahí explico que el corazón tiene 3 capas, por así decirlo: pericardio, miocardio, endocardio, lo mismo que el prepucio de todos nosotros los varones, o al menos cuando lo teníamos. Yo estoy circuncidado, lógico. Entonces, significa dar todo el corazón al Eterno. Es un pacto para que Yahweh sea nuestro Elohim. Eso está en Génesis, no es ningún invento mío. Ahora muchos dicen, pero es que en Gálatas dice esto, que busquen el audio Brit Milá y van a aprender muchísimo y vas a encontrar la verdad. El pacto de la circuncisión es eterno. Ahora, esos temas no son para discusión, porque la Biblia no es para estar discutiendo, o sea, tener disensión. Porque las cosas del Abba son reveladas por Él mismo, y de esto vamos a hablar algo mañana. Entonces, cuando una persona está en su carne y no está en el Espíritu, o no es tomado por el Abba para hablarle sobre todo esto, entonces no entiende nada y critica y hasta se maldice. En Romanos 3:31 dice Rav Shaul Pablo: ¿por la fe invalidamos la Torá? De ninguna manera, confirmamos la Torá. En otra parte de la escritura del Brit Hadashah dice: ¿de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Las mujeres judías no sufren de cáncer de útero. No sufren de cáncer de útero porque todos los varones están circuncidados. Eso tiene que ver con el papiloma humano. Perdón, ya metí un tema médico, pero bueno, es importante esta información. Así que la esposa de un hombre circuncidado, y más lógico que guarde Torah, jamás padecerá de cáncer de útero ni cosas de ese tipo. ¿Seguimos? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Siempre va a haber lucha entre los hermanos en sangre, siempre va a haber lucha. Pensarán tus hermanos que estás loco, que haces cosas indebidas, que no es correcto lo que haces, no importa, tú sigue. Sigue a Yahshua HaMashiach y sigue guardando la bendita Torah, su bendita Torah. Él es la Torah viviente. Y ora por ellos, así como yo oro por mis hermanos para que guarden la bendita Torah del Todopoderoso Yahweh Sebaot. ¿Seguimos? David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes.
Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Cuando yo iba a abrir la congregación, algunas personas cristianas acá en Tehuacán se reunieron y quisieron boicotear que yo ministrara. Decían, usted es doctor, usted vaya a su consultorio, a su quirófano, allá a operar, usted a lo suyo. Yo decía, pero es que yo siento predicar la palabra del Todopoderoso. Entonces el Eterno se fija en alguien, lo toma y ya no lo deja. Bendito es el abacados. Y tú no lo dejes, tú no dejes a Yahshua Mashiach. Ya fuiste llamado, apartado, escogido, regocíjate en Yahshua Mashiach. Y entonces una junta, otra junta, usted no puede predicar, pero le digo, pero ¿por qué no voy a poder predicar? Lucas era médico, ahí ya no dijeron nada. O sea, el Eterno, bendito es su nombre, permitió que yo perseverara. Esa palabra es muy importante, dentro de 8 días vamos a analizar eso. La palabra perseverar es muy importante, tú persevera. Aquí para David no fue que llegó y ya rápido al gigante le dio con la piedra y se acabó. No, fue una lucha. Siempre va a haber gente que te va a querer detener, empezando por los familiares. Entonces, todos los que están aprendiendo Torah, prepárate. Se te va a poner en contra tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus primos, tus tíos. Te van a dejar de hablar porque tú eres aparte. Kadosh, santo, quiere decir apartado. ¿Qué quiere decir Kadosh? Tú estás apartado, ¿de qué te quejas? Para la gloria de Yahshua Mashiach que te apartó el Eterno, aleluya. ¿Seguimos? Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Esa es la función de un verdadero pastor, de un verdadero roe. Cuidar a las ovejas, ministrarles, que tengan pastos frescos, que si hay necesidad de orar por un enfermo, se ore, aunque se esté cansado, aunque las piernas estén hinchadas. Eso es un aviso para todos los amados roim, con amor, no lo estoy regañando. Dar todo por Yahshua y por las ovejas. Nada de que ahí se ven, ya no los aguanto, y abandonar un rebaño, como a veces ha sucedido, eso no se debe de hacer. Eso es una terrible tragedia, no debe de ser eso. Bendecir al rebaño, bendecirlo, atenderlo, que si viene alguien que quiera hacer daño al rebaño, salir con un palo, es un decir. O sea, la defensa es espiritual. Y dar con todo, orar por la congregación, ministrar a la congregación, ayunar por la congregación, interceder por la congregación. Bendito es el abacados. Háganlo, amados pastores, y rápido, aún mejor, lo están haciendo bien, pero aún mejor todavía. Y no anteponer, mejor dicho, cualquier cosa, como el ego, de que yo me peleo con el otro roe, me peleo con el otro roe, etcétera, etcétera. Y las ovejas, aquí tenemos el ejemplo de David. Bendito es el abacados, y por eso llegó a ser un buen rey, independientemente de las fallas y los pecados que tuvo. El Eterno lo juzgó. Él fue salvo porque se arrepintió de corazón. Entonces la idea es esta: bendecir al rebaño, estar con el rebaño, convivir con el rebaño, etcétera, etcétera. Atender al rebaño, sobre todo en la administración, y no que el ego nos cegue y abandonemos el rebaño, o el rebaño se disperse, o tratemos de dividir el rebaño. Eso es la peor locura que se puede hacer. ¿Seguimos? Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Elohim viviente. Una fe viviente, una fe tremenda, una confianza en el Eterno tremenda. Y eso es lo que todos, empezando por mí, yo le pido al Eterno: Abacados, dame de tu bendito espíritu, de tu bendito Ruach HaKodesh, para pensar, actuar, hablar, dirigido por ti. Y así tendré yo paz interior, conformidad, resignación, y digo más palabras, y sobre todo aumenta mi fe. Como dijo aquel hombre y los shaleachim, los apóstoles, aumenta mi fe. Yo no quiero tener una fe medio muerta o muerta, no. Yo quiero tener una fe grande, viva, que dé resultados en ti, bendito Yahshua Mashiach. Eso se llama entusiasmo, de lo cual vamos a hablar después. ¿Sigue?
Añadió David: Yahweh, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Yahweh esté contigo. Se ve que había pasado pruebas, tribulaciones. David, no había sido fácil ser pastor. No es fácil ser roe. No es fácil ser líder de ministerio o tener un ministerio sin siquiera ser líder. No es fácil. Es el celo que nos consume de servir al Todopoderoso con amor, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser. Te puedes tapar los ojos en el Isma y hacer un mil teatro y ni siquiera sabes por qué te tapas los ojos. Yo me tapo los ojos porque quiere decir no quiero saber nada del mundo, o sea, de lo mundano, del pecado, solamente me concentro en ti. Pero si te tapas los ojos y eres un hipócrita, ¿para qué te tapas los ojos? Si andas chismeando, ¿para qué te tapas los ojos? Si andas viendo cosa mala en internet como la pornografía, ¿para qué te tapas los ojos en el Isma? Se hacen cosas por religión y por tradición y para verse mejor y el ego aumentarlo. Eso no lo hagas, no caigas en costumbre, no caigas en religiosidad. Bendito es el abacado. ¿Seguimos? Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza. Por eso digo que era una persona grande, David, o sea, igual que Saúl, prácticamente de la misma estatura, no sé, 1,80, 1,85, 1,90. ¿Seguimos? Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Ahora, se han hecho muchos estudios, gente muy estudiosa, inclusive en Israel, si realmente se puede atinar exactamente con la onda. Lo han logrado muchos que se dedican a eso. Pero aquí la piedra fue dirigida más bien por el Ruach HaKodesh, por Yahweh mismo, para acabar con este incircunciso que era un malvado, un maldito, porque había matado a muchos hijos de Israel. Era una persona llena de demonios. Por eso es importante que estudien los gigantes. Los gigantes. ¿Seguimos? Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El que maldiga a Israel será maldito. El que bendiga a Israel será ¿qué? Bendito. Aleluya. ¿Seguimos? Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Elohim de los escuadrones de Israel, a quienes tú has provocado. Y vas a ver cómo el Eterno permite, así es. Yo te deseo siempre bendición, pero el Eterno, cada vez que leemos este capítulo, Él permite que tengamos pruebas después. Yo acabo de pasar una bastante fuerte, 2 bastante fuerte. Entonces el Eterno permite para ver cómo libramos eso, con su ayuda solamente, hermanos. Y escuchando a gente que esté, hermanos y hermanas, que estén llenas del Espíritu de Yahshua, de Ruach HaKodesh, ministrándose. No importa que seas el roe y que digas: yo no necesito que nadie me aconseje. Todos necesitamos consejo, todos necesitamos consejos. Debemos ser humildes en eso. ¿Seguimos? Yahweh te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Elohim en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Yahweh no salva con espada y con lanza, porque de Yahweh es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Vamos a leerlos todos, el verso 47, aquí y allá, fuerte, amén. Sabrá toda esta congregación que Yahweh nos salva con espada y con lanza, porque de Yahweh es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Por eso digo que la piedra, independientemente que David tenía experiencia, y no dudo que él haya atinado, lógico, pero por el Ruach HaKodesh. Sin Yahshua no podemos hacer nada. Él lo dice, ¿no? Sin mí nada podéis hacer. ¿Cómo se iba? No sé qué distancia sería. Pero a muchos les costó mucho trabajo dar, y uno que otro le atinó al blanco allá en Israel. Eso fue una prueba que hicieron hace algún par de años.
Entonces, para darle exactamente en la frente, bendito es Yahshua Mashiach. De Él es la batalla. Él pelea nuestras batallas. Por lo tanto, estemos bajo su bendito talit, bajo su bendito manto, bajo su bendito abrigo, como dice el Salmo 91, verso 1. ¿Seguimos? Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Ahora, ya había yo dicho al inicio del primer capítulo de Samuel, del primer libro, que esos libros fueron escritos seguramente ya cuando estaban divididas las casas, o sea, el reino de Israel en dos casas. Porque dice, y levantándose, el verso 52, luego los de Israel y los de Judá. Bendito es el abacados. ¿Seguimos? Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y ya mencionamos sobre los apellidos. Ahora, decía yo que una vez que ya sucede esto, o sea, que mata a Goliat, entonces ya se queda a vivir ahí con el rey Saúl, porque no había sido permanente su estancia. Ahora, pueden anotar estas citas, por favor. Eso es en relación a los lugares, más bien. Eso como una cultura, pero sí es bíblica. Vimos 17:1 y puedes poner Josué 15, verso 35. Socó y Azecá, dos poblaciones localizadas al sureste de Jerusalén. Y está también en Segunda de Crónicas 28, verso 18, amado Aj. Ahora, el valle de Ela o Elá, al oeste de Beit Lehem, de Belén, y es en la ruta natural que va desde la costa del Mediterráneo hasta las montañas de Judá. Cuando estemos en Israel, porque cuando está uno en Israel, ve uno las montañas de Judá, ve uno Jerusalén, etcétera, y entonces empieza uno a pensar, para la redundancia, tanto en el Tanaj, en la Biblia, en la Torah, y dice uno, aquí sucedió esto, por acá pasaron, etcétera, etcétera, etcétera. Pronto estaremos allá si tienes fe. Aleluya. Ahora, en el verso 46 dice así: Yahweh te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Elohim en Israel. Eso es muy importante. No vituperes el nombre del Eterno. Si no vas a guardar la santidad, no estés acá. Porque el nombre del Eterno, si es vituperado entre los gentiles por tu culpa, lo verás después. No es una amenaza. Es que ¿cómo es posible que tú digas vengo a gozo y paz y se peque? No se puede, no se puede. No vituperes. Que yo pueda decir, tú y yo podamos decir, sabrán que hay Elohim en Israel. ¿Quién es Yahweh Sebaot? El Elohim que ministra en gozo y paz. Porque Él nos está ministrando ahorita. Bendito es su nombre. Entonces puedes poner del verso 46 una referencia, Éxodo 9, verso 14 al 16. Deuteronomio 4, verso 34 y 35.
Josué 4, versos 23 y 24. Y ya decía yo que en el verso 52 está anticipado, aquí como si se entendiera que estaría anticipado la división de Israel en dos casas. Pero lo que acabo yo de ministrarles, amados hermanos, amadas hermanas, Ajim, de la Keilah Mundial. Realmente ya este libro fue escrito ya divididas las dos, o sea, en dos casas. Ahora, grábense bien el nombre de Avner, porque él ocupa un lugar importante, ¿por qué no decirlo?, en la historia. Vamos a ver cuando ya el rey David sube al trono, muerto una vez el rey Shaul, y ocupa un lugar importante en la historia bíblica, ¿por qué no decirlo? Conclusión de este capítulo: afrontar todas las circunstancias con fe, con confianza, empezando por mí. Todos los días le pido al Eterno que aumente mi fe, que aumente mi fe, que aumente mi fe. No te puedes jactar, amado hermano, de que ya sepas mucha Biblia o de que tengas muchos años aquí con nosotros o que te sepas las parashot de memoria, el Brit Hadashah de memoria, los salmos de memoria. No te jactes de eso, porque eso es ego. Y entonces es actuando como un ególatra. No. Gózate en que vivas la Torah, eso, vivir en santidad. Tener confianza en el Todopoderoso. Entonces así todas las pruebas, tribulaciones, dificultades, etcétera, todas serán libradas, porque de Yahweh es la batalla, no de nosotros. Aleluya. Y nunca vituperar el nombre de Yahweh. Hace mucho tiempo, por la década de los 40 o 50, cuando una persona se portaba mal en una familia, el papá le decía: vete de la casa. Vete de la casa porque estás deshonrando el nombre mío y el nombre de esta familia que hemos formado. Vete de la casa. Si la mujer salía con sus tonteras ahí embarazada por fornicación, vete de la casa. Nada de que consentirlos y que ven, te voy a dar tus sopitas casi en la boca, como hacen muchos. Vete de la casa, porque deshonras esta casa. ¿Y qué es esta casa? Aquí, esta Keilah, esta casa es una casa de oración. Aquí venimos a regocijarnos. Se menciona el nombre de Yahweh, está el nombre de Yahweh, está la Aron HaKodesh, la caja santa, para que se entienda donde está el Sefer Torah, la Biblia hebrea. Este altar está consagrado al Eterno. Deshonrarías la casa y entonces te tendrías que ir. Pero si tú quieres perseverar en Yahshua, qué bueno, quédate. No te vayas, quédate, igual allá. Y eso también es para los roín, como cabeza. No debemos de qué hablar mal, sino que seamos ejemplo a seguir. Yo lo dije cuando di el tema de cómo educar a los niños y a los adolescentes. Tenemos que ser modelos dignos de imitar los papás. Y un roe tiene que ser modelo digno de imitar de parte de la congregación. No para dar palabrería y cómo se está portando el roe, y etcétera, etcétera, y es chismoso. Y ¿qué es eso? Eso no debe de ser. Debemos de dar buen testimonio todos. Esta es una casa de oración. Muchos todavía como que no comprenden la magnitud de esto. Pero el Eterno le ha placido levantar acá para poder llevar su bendita Torah. No digo que somos los únicos ni los mejores, pero sí llevar su bendita Torah hasta el último rincón de la tierra. Y te lo aclaro, del espacio. Y tú dirás: pero está usted loco, Roy. Del espacio. Escucha, del espacio. Y el Eterno ha permitido eso, bendito es su nombre. Entonces no vamos a vituperar el nombre del Eterno, ni nosotros, ni que lo vituperen los gentiles por causa nuestra, sino que digan: vamos allá, allá se ministra santidad. Nos pueden decir locos, pero que no nos digan hipócritas. Que estamos locos por dejar la barba, que estamos locos por traer la cabeza cubierta, que estamos locos por andar con nuestro zip-zip, que estamos locos porque no compartimos del mundo, porque comemos kosher y no comemos cerdo, ni conejo, ni cosas inmundas. Que nos digan que estamos locos porque somos exagerados, pero que no nos digan hipócritas. Recuerden que viene la fiesta de Pesach Hamatzot, los panes sin levadura, y ahí Yahshua HaMashiach hizo mucho énfasis en que no seamos hipócritas como los fariseos. Por eso digo otra vez: ¿de qué sirve taparse los ojos? Y eso significa taparse los ojos.
Yo no quiero nada del mundo, me refiero al pecado, se refiere a uno al pecado. Solamente quiero tener comunión contigo, Abacados. Si no lo sabías, entonces tienes que preguntar por qué te tapas los ojos. Bendito es el Abacados. Qué silencio. ¿Te gozas? Bendito es Yahshua Mashiach. Cierren su Tanaj, amados Ajim. Este capítulo, tú y yo ya lo hemos leído mucho, se estudia mucho por todos lados. Toda Gabá, Saquen, se estudia mucho, pero tomémoslo en serio, tomemos todo lo que aprendimos el día de hoy en serio y así disfrutaremos realmente, bendito es el Abacados, de la presencia del Todopoderoso, porque Él habita, Él está entre la exaltación de su pueblo. Vamos a hacer una tefilá. Abacados, tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Te damos toda Gabá por la palabra, tu palabra. Toda Gabá, Abacados, porque nos das lecciones cada día, Abba. Y aprendemos de tu palabra, Yahshua. Porque la palabra se hizo carne. En el nombre bendito del Todopoderoso Yahshua, ahí estás diciendo que Yahweh es tu Shua, tu salvación. Omen. Veo, amén, bendito es el Abacados. Aleluya, exáltale fuerte al Eterno. Fuerte, 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 como aguacero.